estamos 19, nos faltan todavía 5 personas, vemos que se van conectando. Voy a tomar lista, por favor. Hoy día vamos a hacer el cierre de los temas del plan de titulación. Vamos a revisar lo que es psicosis aguda y lo que es demencias. Voy a tomar lista. Aguilar Joel. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Alvarado Alejandra. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Arauz Carlos. Presente, Doc. Buen día. Buenos días. Valareso Melina. Valareso Melina. Barragán Ariel. Presente, Doc. Ya. A ver, Valareso no está. Déjenme. Campaña Camila. Doc, Valareso y Campaña eran compañeras que estaban en la brigada y hoy salían en la mañana, tenían la guardia nocturna y no sabemos si es que ya llegaron a la casa o aún no. A ver, Valareso Melina. Ellos no han asistido a ninguna clase, ¿verdad? No, sí han asistido. ¿A cuál asistieron? ¿A las 2 anteriores? Sí. Y Barragán Ariel, déjame No, anotarles. Valareso y Campaña Camila. Valareso y Campaña. Sí, ya deberían estar por llegar a sus casas, pues salieron de la brigada, Doc. Brigada. Bueno, ellos si no dan en la prueba, no sé, tendrán que justificar ellos, ¿sí? Barragán, Campaña. Barragán sí está, ¿no, Ariel? Sí, Doc, aquí estoy. Ya. Carvajal Alejandro. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Estrada Luis. Estrada Luis. Estrada Giovanni. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Fierro Adrián. Presente, Doc. Buen día. Buen día. Franco Giancarlo. Buen día, Doc. Presente. Buenos días. García Dani. García Dani. Tampoco está. Hidalgo Doc. Catherine. ¿Sí? Doc, disculpe, Luis Estrada, presente, no se me activaba el micro. ¿Quién eres tú? Luis Estrada. Luis Estrada. Ok. Hidalgo, a ver, García Dani sí está. Hidalgo Catherine. Presente. Ibarra Jocelyn. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Lozano Valerie. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Medrano Denis. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Pasquel Carolina. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Matthew. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Ruano Diana. Presente, Ruano, Doc. Buenos días. ya. Tobar Ariana. Presente, Doc. Ubidiam Juan. Vinuesa Dayan. Presente.
y Yonfa Doménica. Presente, Doc. Ok, muy bien. Doc, entonces, soy Melina Valareso, discúlpeme, no me valía el internet, pero ya estoy aquí en la reunión. a ver, Valareso, Melina. Ya, Sí. y me falta el compañero campaña, compañera Camila. campaña Camila, ¿ya está también? Sí, aquí también estoy, Doc, por favor. Ah, ya, son ustedes los que estaban en la brigada, perfecto. Sí, Ok. Doc. Muy Muchas bien, gracias. entonces vamos a comenzar con el día de hoy. Vamos a ver dos temas finales y luego de eso tenemos la evaluación. Lo que es psicosis aguda, que es referente al caso clínico que vimos con ustedes en octavo, y la parte de demencias, básicamente lo que es demencia Alzheimer, así un recordatorio de las características de demencia. Eso ya vimos con ustedes. No, yo no vi con ustedes, supongo que eso en el área de neurología debieron haber revisado. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a compartir. Y luego de eso tenemos la evaluación, una evaluación sencilla de 10 preguntas. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla. Tal vez si falla el internet, se me corte y me volveré a conectar, por favor, ¿sí? Ok, entonces vamos a hablar sobre la psicosis aguda o primer episodio psicótico. Se acordarán ustedes que vimos un caso de un chico de la escuela militar Eloy Alfaro, que comienza con una conducta aberrante, ¿no? Y es llevado a la Shell, recuerdo, por un cuadro de agresividad, ¿no es cierto? Al hablar de psicosis, cuando es un primer episodio, cuando es agudo, generalmente hay que entender que es un cuadro disruptivo de ruptura total con la realidad, ¿no es cierto? Psicosis indica eso, ruptura total con la realidad. El paciente está consciente, está despierto, pero se desconectó de su mundo, se desconectó de la realidad actual, ¿no? Puede ser de aparición abrupta, como son los cuadros psicóticos agudos, o de aparición paulatina, como puede ser una esquizofreniforme o una esquizofrenia, ¿no? Entonces es la aparición, dice, abrupta o pausada o paulatina de sintomatología relacionada con un episodio psicótico. Entonces, psicosis se refiere a ruptura con la realidad, básicamente, ¿no? Hay que recordar que estos cuadros psicóticos, ¿no? Es el típico ejemplo de locura, ¿no? Eso es lo que se llama esta locura. Estos cuadros, el 75% evoluciona a lo que es esquizofrenia, ¿se acordarán ustedes? Y generalmente el 25% de los cuadros de psicosis aguda o esquizofreniforme pueden presentar un solo episodio y se curaron. Por lo tanto, el pronóstico no es tan bueno. Quiere decir que las 3/4 partes de estos cuadros evolucionan a esquizofrenia, que ya es una enfermedad crónica mental grave, que va a causar un deterioro cognitivo a largo plazo de los pacientes que la padecen, ¿no? Acaban en demencia generalmente estos pacientes porque ocurren tantas crisis de psicosis en el largo de la vida, a lo largo de la vida, que va a causando un deterioro cognitivo paulatino. En cuanto a la epidemiología, es un cuadro bastante, muy poco frecuente, diría yo. Menos mal, no es como la depresión, como la ansiedad. No es como la depresión o la ansiedad. En este caso, la depresión, que es el trastorno mental más frecuente, ¿no? Los cuadros de psicosis son poco frecuentes. Tasas bajas, dice, de incidencia, 16 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Al parecer, un poquito más frecuente en el hombre que en la mujer. Riesgo de desarrollar alguna vez en la vida es bajísimo, 0,3 a 2%, y se presenta en gente joven, ¿no? Muchos casos de psicosis debutan en la adolescencia o en la adultez joven. O sea, adulto joven, 25, 24, 26 años. ¿Por qué se producen los cuadros psicóticos? Al igual que cualquier otro cuadro de origen mental, factores genéticos de herencia. Generalmente papá o mamá con cuadros de psicosis o esquizofrenia. A mayor grado de afinidad familiar, mayor riesgo o posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Tenemos factores ambientales. Recordarán que hablamos ustedes dentro de las causas de esquizofrenia cuando vimos el caso. Dice, niños nacidos en meses de invierno tienen mayor riesgo. Se ha hecho un estudio, estos niños tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las mamás probablemente se contagiaron, dice, del síndrome de gripe o de algún otro virus como rubiola, polio, herpes, meningitis, y tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros psicóticos en la adultez. Complicaciones del nacimiento, sufrimiento fetal, asfixias neonatales, partos traumáticos,
edad de los padres, es decir, a mayor edad del papá, mayor riesgo de cuadros de esquizofrenia, no solo esquizofrenia, recuerden que también retardo mental o Down también aumenta. Traumas en la infancia, sí, obviamente si el pacientito es predispuesto genéticamente y ha tenido algún trauma en la infancia, puede haber riesgo de que presente cuadros psicóticos en la adultez. Dentro de las causas, las teorías biológicas que son las que más se han analizado, tenemos la parte de la neurotransmisión cerebral. Es solamente recordar lo que vimos con ustedes. Recordarán que en los cuadros de psicosis tenemos tanto síntomas positivos como negativos. Entonces, los positivos son todo lo florido, ¿no? Alucinaciones, ideas delirantes, trastorno de conducta y alteraciones del pensamiento. Y esto se debe, según los estudios, a un exceso de dopamina. ¿En qué área? En el área mesolímbica. Pero así también hay síntomas negativos, que es la apatía. El paciente con psicosis se muestra apático, abúlico, dejan de hablar, se aíslan. Estos están en relación con una disminución de dopamina, en cambio a nivel de la mesocorteza, ¿sí? Entonces, básicamente lo que recuerden es exceso de dopamina en el sistema límbico es el causante de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces, aquí tenemos más o menos la liberación, dice, de las neuronas mesolímbicas, que sería un control inhibidor en la conducta del individuo, en los sentimientos, en el pensamiento. Entonces, al perderse este control inhibidor, va a producirse todos los síntomas floridos positivos de la esquizofrenia, ¿no? Recordarán que el sistema límbico está aquí en la base, ¿no? El centro, el cerebro primitivo que decíamos, el que primero se formó dentro de la evolución, y es el que controla las emociones, ¿ya? También se habla de que pacientes con psicosis en general presentan mayor glutamato, por lo tanto se habla de una hipótesis glutamatérgica. El glutamato es un excitante GABA, que es un inhibidor, al parecer están en disminución, tan bajas. Entonces, GABA, al ser un inhibidor del sistema nervioso, si está bajo, va a producir lo contrario. Entonces, se va a excitar el sistema nervioso y va a producir también una conducta agresiva irritable en nuestro paciente, ¿no? Dentro de las teorías o hipótesis del neurodesarrollo, dice la teoría que la esquizofrenia, los cuadros psicóticos pueden ser causadas tanto por factores genéticos, ambientales o ambos, ¿no? Entonces, la suma de varios factores. Entonces, se habla de un sujeto predispuesto como objeto central, bombardeado por factores genéticos, bombardeado por factores ambientales. Pueden combinarse ambos factores, activan la enfermedad y puede desarrollar el cuadro psicótico, puede ser agudo, un esquizofreniforme o una esquizofrenia, dependiendo, ¿no? De qué genética presenta el individuo y de qué factores de riesgo son los que haya presentado durante su desarrollo. Dentro de los criterios diagnósticos para determinar un cuadro de psicosis, en el caso hay algunas clasificaciones, ¿no? Pero lo que me interesa que recuerden, estamos hablando de un primer episodio psicótico agudo. Entonces, aquí los síntomas deben estar presentes por lo menos un día y al menos hasta un mes como máximo para ser agudo. En el esquizofreniforme, síntomas deben durar entre un mes, pero menos de 6 meses. Y en la esquizofrenia deben estar presentes entre un mes y más de 6 meses. Es la división o la diferencia crítica entre estas tres patologías, ¿no? De ahí la importancia que yo les recalcaba a ustedes que cuando vean un paciente con psicosis por primera vez, el diagnóstico nunca sea de entrada esquizofrenia, ¿no? Hay que darle chance. Puede ser una aguda, si nos llega a 30 días, o si está como en nuestro caso, que recuerdo que fueron 4 meses de síntomas, una esquizofreniforme, ¿no? Y en general, todos los cuadros psicóticos presentan lo típico. Para hacer psicosis deben estar presentes delirios, una idea delirante, recordarán que es una idea errónea, falsa, que el paciente lo cree con gran convicción y que no se modifica por influencia externa, por más que ustedes le digan es que es falso. ¿Cómo vas a estar viéndole a la Virgen María? Y él dice, no, yo le veo a la Virgen María. No, o si dice, estoy escuchando voz, pero ¿cómo vas a escuchar voces? No, yo escucho voces, ¿no? Presenta alucinaciones, generalmente son voces, ruidos, discurso desorganizado. Yo decía, hablan a veces como cantinflas, hablan tan raro, tan rápido, que no se entiende lo que hablan, ¿no? Como cantinflas.
un comportamiento desorganizado con agresividad o puede ser también catatonía, quedan totalmente tiesos como una estatua, más síntomas negativos, que es la apatía, la anedonia, ya no se bañan, dejan de hablar, aislados, una conducta extraña, egocéntricos, que sería todo lo negativo en relación a las emociones, ¿no? Entonces, esos son los síntomas básicos que ustedes deben recordar en el caso de que en el examen complexivo les pregunten cuáles son los síntomas de diagnóstico para un cuadro de psicosis. Entonces, repito, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos, ¿no? En cuanto a los tiempos, también repito, agudo entre 1 a 1 mes, esquizofreniforme en 1 mes, pero menos de 6 meses, y esquizofrenia, síntomas tienen que estar 1 mes de todos los síntomas que nombro, ¿no? Pero más de 6 meses para hacer una esquizofrenia. Bueno, del diagnóstico diferencial yo creo que no es tan complicado, porque si un paciente me dice, estoy escuchando voces, o me está diciendo que le está viendo a la Virgen María o que él se cree Dios, es obvio, ¿no? Está fuera de la realidad, ¿no? Pero claro, hay que hacer un diagnóstico con cuadros de tipo orgánico, ¿no? Es problemas de tiroides, podrían dar cuadros psicóticos, que es menos raro, ¿no? Muy raro. Problemas renales, enfermedades mentales, ciertos tipos de epilepsia también, pero es bastante poco frecuente, ¿no? Y el diagnóstico diferencial que yo les decía entre el psicótico breve, el esquizofreniforme, cuadros o trastornos de personalidad, pero esto ya es un diagnóstico muy fino que hará el psiquiatra. Y dentro de un diagnóstico diferencial que siempre yo les recuerdo, no son gente joven a los que presentan estos cuadros, siempre hacer un toxicológico, ¿no? Pedirles siempre un examencito de orina para valorar drogas, porque lo primero que puede pasar, pensamos en que pasa algo cuando dice le drogaron, ¿no? Le drogaron. Y puede producir también estas conductas. Recuerden que hay alucinógenos dentro de las drogas y el consumo de cocaína también podría producir la marihuana, el ayahuasca. Producen alucinaciones vívidas, terroríficas. Entonces, habría que descartar también esto. Bueno, los pacientes psicóticos, ¿qué patologías psiquiátricas pueden tener como comorbilidad? Depresiones, pueden deprimirse, se habla de depresión en esquizofrénicos, no se deprimen, alrededor de un 16% de esquizofrénicos pueden ir al suicidio, pueden presentar cuadros de obsesivos compulsivos, cuadros de ansiedad, y uno que es muy común en todos los trastornos, que sería el consumo de alcohol y sustancias, ¿no? Cocaína, anfetaminas, el tabaco. Hay una asociación muy importante entre esquizofrenia y consumo de tabaco, la nicotina. En el caso que vimos con ustedes, vimos el tratamiento. Decíamos ustedes como médicos generales, es un abordaje primario. Generalmente todo paciente psicótico que esté fuera de la red va a requerir hospitalización. Por lo tanto, si es que está muy agresivo, muy irritable, lo primero sería sedarlo, ¿no? Con aldol, el aldol o más una vez benzodiazepina. Y podrían iniciar un antipsicótico de segunda generación. Yo les decía la risperidona, en dosis de 2 miligramos, puede ser de 2 a 8 miligramos. Generalmente yo inicié con este paciente una tabletita cada 8 horas de 2 miligramos y le transfieren al psiquiatra. Eso es lo máximo que ustedes pueden hacer. Deben tomar todas las precauciones del caso en el manejo del paciente, no quedarse solo con un paciente psicótico, siempre acompañado, si toca sedarlo, siempre estar acompañado de que alguien les ayude. Y obviamente son pacientes que van a requerir probablemente terapia a largo plazo, no solo ellos, sino la familia, porque es una enfermedad muy grave, causa mucho trastorno y disrupción en la familia. Más que todo, hay que ayudarles en la parte ocupacional, porque son pacientes que no van a encontrar fácilmente trabajo o debido ya a la merma cognitiva que presentan, pueden ir pueden tener ya dificultades para orientarse hacia una carrera específica, ¿no? Aquí tengo una recetita. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Risperdal. Yo les decía 2 miligramos al día. Máximo dice ahí hasta 16 miligramos, por eso ustedes no van a dar. Podrían dar Risperdal 2 miligramos 3 veces al día. Otro de los antipsicóticos que también se utiliza es la olanzapina de 5 a 20 miligramos al día, que es muy buena, pero es muy cara, pero es de especialidad. Sugiero que no receten ustedes. Si el paciente está inquieto o no duerme, podrían dar un ansiolítico para que duerma. Puede ser alprazolam. Yo aquí pongo clonazepam, que es bastante sedativo, pero va muy bien. Es el ribotril. En tabletitas vienen de 1 miligramo, 2 miligramos a la noche. Con eso podríamos hacerle dormir, ¿no? Pero si requiere sedación, habrá que sedar al paciente. Recuerden que se lo duerme de 48 a 72 horas, ¿no?
Entonces, tratamiento de cuadros psicóticos, se utilizan los antipsicóticos atípicos, son los de primera elección. También se puede utilizar los típicos como el aldol en tabletas, pero les decía, los efectos secundarios del aldol son muy manifiestos por lo que se ha dejado de utilizar, pero podría ser también una opción en caso que el paciente no tenga dinero, ¿no? Aquí tengo, vean, este gatito de un paciente con esquizofrenia, ¿no? Para que ustedes puedan imaginarse y puedan ver cómo va evolucionando la enfermedad, ¿no? Este gatito del lado izquierdo todavía está algo más lúcido el paciente, pero que es llamativo aquí, pueden ver la mirada, ¿no? Recordarán que de las esquizofrenias la más frecuente es la paranoide. Entonces este gatito está como a la expectativa, ¿no? Como que está pendiente de algo. Entonces es paranoide. El paciente tiene una esquizofrenia paranoide, es la más frecuente. Este segundo gráfico, vean ustedes, conforme van apareciendo las alucinaciones, las ideas delirantes, ya el gato está totalmente electrizado, ¿no? Totalmente fuera ya de foco. Y en el tercer gráfico ustedes pueden ver, es un paciente que dibuja esto ya cuando está totalmente en la enfermedad, en la etapa aguda de máxima expresión, ¿no? Ya se ve un monstruito, parece incluso una imagen tipo hindú, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea de cómo se va distorsionando el pensamiento del paciente conforme avanza la enfermedad. De las esquizofrenias, vuelvo y repito, la más frecuente, la paranoide, es la más frecuente. El paciente tiene ideas delirantes de persecución y daño, ¿no? Alucinaciones auditivas, también igual relacionadas con persecución y daño. Hay un tipo de esquizofrenia que es levefrénica, que también hablamos con ustedes, que se presenta en cambio en adolescentes y se manifiesta más por la presencia de síntomas negativos, ¿no? Apáticos, abólicos, trastornos del pensamiento y del lenguaje. Tiene muy mal pronóstico eso. ¿Sí? Ok, con eso termino lo que es psicosis. No sé si tengo alguna pregunta, por favor, si me escuchan bien, no tengo problemas con el internet. Sí, A ver, preguntas. ¿Alguien dijo algo? Todo, que sí se le escucha. Ah, perfecto. ¿Está entendido? ¿Se acordaron de psicosis? Sí, doc. Verán que por el paro, estoy súper buena gente y no les estoy preguntando nada porque asumo que ya saben, ¿no? Que estábamos en virtual, nada, les tocaba desarrollar los temas a ustedes, pero bueno. A ver, ¿ninguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, doctor, claro. ¿Sí? Irán tomando notitas, ¿no? Más que todo de lo que refiero, porque por ahí van las preguntas del examen también de la prueba. Bien. Vamos a terminar el último tema, que sería la parte de demencias. ¿No? Esta presentación que les voy a hacer no es mía, es una presentación interesante de una universidad española. La saqué porque es muy interesante. Entonces, no es mía, pero es muy, muy didáctica. Entonces, es bastante larga, pero yo voy a hablar sobre los puntos más importantes de lo que es la demencia, porque se refiere más a la demencia de Alzheimer. A ver, déjame ver dónde está. ¿Qué les han dicho, doctores, de la próxima semana? ¿Saben algo? Aún no se sabe, doctor, depende cómo evolucione el paro. Pero está difícil, ¿no? Yo le veo muy complicado, está peor. Yo le veo Sí, peor. doc. Estos días es todo bien fuerte. O sea, ayer fatal, fatal. Dicen que ya 4 muertos veo en la prensa. Estamos complicados con estos señores indígenas, no sé qué va a pasar. A ver, déjame ver, esto se me está viendo. Presentación de demencias, aquí está. Dice Alzheimer y otras demencias, pero realmente la presentación es esta presentación es de la Asociación Nacional de Alzheimer en España, ¿sí? Entonces voy a pasarles a compartir. Voy a hablar los temas más importantes, ¿no? Yo creo que ustedes esto debieron haber visto también en neurología, la parte de demencia de Alzheimer. ¿Revisaron, doctores? ¿O no han visto? Deben haber visto. ¿Sí revisaron demencias? Ya. Entonces, más o menos igual es un recordaris del tema. ¿Me indican, por favor, me confirman si están viendo? Sí, doc. Sí, doc, sí se ve. Sí, ya, ok. Entonces, vamos a recordar lo que es una demencia, ¿no?
Entonces aquí vamos a ver lo que es una demencia, algunos datos epidemiológicos que están más relacionados con Europa, características de la demencia, las fases que es muy importante, los síntomas iniciales, algo de tratamiento y señales de alarma, ¿no? Entonces la demencia, como ustedes saben, conocen, recuerdan, ¿no? Deterioro adquirido, persistente de las funciones intelectuales. Es un deterioro tan significativo que va a repercutir en el funcionamiento normal de la vida del individuo. Es un individuo con demencia generalmente va a requerir, conforme avance la enfermedad, ya de una persona que le ayude en su cuidado diario. Es tan deteriorante que va a producir obviamente una alteración. ¿Por qué es tan deteriorante? Porque se produce una alteración severa de memoria, puede haber alteraciones del nivel de conciencia con deliriums que habíamos hablado, y decía en la primera clase, en la demencia puede presentarse delirium. Hay alteraciones en el pensamiento abstracto y del juicio, hay alteraciones en el lenguaje, memoria, razonamiento, tareas constructivas, es decir, actividades que antes hacía ya no puede realizar el paciente, se olvida de cómo bañarse, de cómo peinarse, cómo vestirse, ya no reconoce a las personas. Hay un cambio significativo, a veces uno de los primeros síntomas es un cambio significativo en sus rasgos de personalidad. Un abuelito que antes era jovial, chévere, conversón, paulatinamente lo ven ya más tristón, ha dejado de hablar, se aísla. Ese podría ser uno de los primeros signos o síntomas de una demencia. Porque el abuelito comienza a aislarse para más o menos ocultar ya, él se da cuenta de que tiene algún déficit, ¿no? Y él se aísla para ocultar ese déficit. Entonces se habla de una demencia, dice presenil, antes de los 65 años, pero aquí sería más bien una demencia que se presenta, es poco frecuente, ¿no? Gente muy joven, habrá que ver otro tipo de causa, no necesariamente de Alzheimer, ¿no? Dice la senil que se presenta pasado los 65 años. A veces no se usa mucho este término porque puede tener muchas connotaciones negativas hacia el paciente, ¿no? Pero se habla de estos tipos, una demencia, gente mucho más antes de los 65 y pasado los 65 años. Lo que más vamos a ver es pasado los 65 años, es la más frecuente. Mientras que el cerebro va envejeciendo a mayor cantidad, mientras más años, más rápido, ¿no? Entonces vamos a conversar básicamente de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, neurodegenerativa. Queremos indicar que es un cuadro en el que el daño cerebral, daño neuronal, es paulatino, progresivo e irreversible, ¿no? Por lo tanto, es progresivo. Es irreversible, no causa la muerte inmediatamente, pero la persona se va deteriorando. Afecta tanto la parte del área cognitiva, la conducta y el funcionamiento del individuo como tal. Por lo tanto, va a requerir de la ayuda de una persona para que el paciente pueda seguir con sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Otro dato importante es la principal causa de demencia en todo el mundo. Hay tratamiento, pero no cura. El tratamiento lo que podemos es ayudar a que se retarde un poquito más la enfermedad, pero no es que va a curarse, ¿no? No hay cura todavía para esto. Al día de hoy no se conocen las causas exactas, se hablan de muchas teorías, ¿no? Que los ovillos neurofibrilares, que la disminución de acetilcolina, entre otras de la neurotoxicidad, pero no se conoce claramente. La genética, la base genética, pero no se conoce, ¿no? Exactamente. Viendo un poco los antecedentes en cuanto a la historia, fue descubierta, dice, en el año 1907 por el doctor Alois Alzheimer, ¿no? Sí, es un paciente, en una paciente, dice, de 51 años, se pueden ver ahí, se llamaba Gusta D, no tengo el apellido, y vio manifestaciones clínicas de pérdida de memoria, agitación, delirios y alucinaciones. Al hacer la autopsia de esta paciente, la necropsia cerebral, observó, ¿no?, en el microscopio que hay una pérdida de generación neuronal en forma de ovillos. Esto ya le llamó la atención. Entonces, de aquí parte el nombre de la demencia, ¿no? Fue, de hecho, descubierto por este doctor Alois Alzheimer, ¿no? Ahí está la paciente. Uno de los tipos de demencia, hagamos. Se habla, por ejemplo, en Europa, España, de donde es este estudio, dice 1.5 millones de personas padecerá Alzheimer, dice en España, hasta el 2050. España, bueno, es un país inmenso, 4 o 5 veces más grande que el nuestro. En nuestro país no tenemos datos precisos, ¿no?
pero más o menos debe estar concatenado con el número de población que tenemos. Nuestro país también está igual avanzando. Se habla de 113 millones de personas afectadas en todo el mundo, más, ¿no? Más de 113 millones de personas afectadas hasta el año 2050. Es padecida, dice, en el mundo por 36 millones de personas. En España, 800,000 casos con Alzheimer. Entre el 40 al 60% de las personas que padecen esta enfermedad pueden estar sin diagnosticar. Lo mismo pasa en nuestro país. Generalmente los abuelitos, doctores, no me van a dejar, tiene razón esta estadística. En nuestro medio, en España, verán que es un país de gente adulta, de gente mayor. Hay cantidad de asilos, ¿no? Donde van y gente que los puede pagar y van los viejitos. Ahí está, recordarán ustedes que con el COVID murieron cantidad de ancianitos en estos ancianatos, ¿no? Nuestro medio realmente está muy subdiagnosticada, escondidita, porque generalmente el abuelito, la abuelita pasa en la casa, pues. No se tiene los medios económicos como para pagar un asilo, un ancianato, donde le valora el médico, el psiquiatra, el neurólogo. Si el abuelito pasa en la casa encerradito, ¿no? Si bien en Quito han proliferado cantidad de centros, ¿no? Yo he visto muchos del Divino Niño que hay en el Valle de los Chillos, un montón, donde brindan esta ayuda, pero el costo es oneroso, $600, $700 sobre la estadía, más medicación. Entonces, es bastante costoso, ¿no? No es que todos los abuelitos sean jubilados y puedan costearse este tipo de tratamiento. Entonces, en nuestro medio también están escondidos. Yo considero que entre el 40, igual que el valor que dice ahí, quizás la mitad de los viejitos que tienen enfermedad de Alzheimer están subdiagnosticados. No tienen acceso a tratamiento y son vistos por la familia, ¿no? Dice, esto es este cuadro, dice alrededor del 8% se presenta a mayores de 65 años. Y claro, conforme avanza la edad, esta enfermedad se va a presentar con mayor frecuencia. Es el 40% en personas mayores de 80 años. Dice, del 65 al 90% de los enfermos con demencia residen en su domicilio y son atendidos por la familia. Miren, en España, que es un país del primer mundo, no se diga en Ecuador, probablemente lleguemos a más. También son atendidos por la familia, en nuestro medio por la familia. Esto es lo clave que ustedes deben recordar. Características de la demencia. Entonces, la demencia se caracteriza por las 4 A's. Amnesia, afasia, agnosia y apraxia. La amnesia, quizás es uno de los síntomas primarios de la enfermedad, que es la dificultad para recordar. La afasia, dificultad para producir o comprender el lenguaje. Agnosia, ya no puede reconocer, le pasas un esfero, un reloj y él no sabe para qué es ni cómo se llama. Y apraxia dice dificultad para ejecutar un movimiento de forma intencional. Pues en las apraxias yo les decía, no se olvidan la secuencia para cepillarse los dientes, por ejemplo. No saben que deben coger el cepillo, poner la pasta dental, tener el vasito con agua, olvidan la secuencia y no lo hacen. O olvidan la secuencia que deben hacer para cambiarse de ropa o vestirse, por ejemplo. Entonces son las 4 A's: amnesia, afasia, agnosia y apraxia, que sería lo fundamental, las características, ¿no? Dentro de las fases de la enfermedad, esto es interesante, hay varios estadios. Se hablan de 7 estadios aproximadamente. El estadio 1, doctores, es el normal. A cualquier edad podemos sufrir fallos a nivel cognitivo y nos pasa a todos, creo. A ustedes, a mí. Sí, puede haber cierto, a veces me olvido las cosas, donde dejé las llaves, pero no me repercute, ¿no? Pero las áreas ocupacional, dice, social y familiar están intactas. El hecho de que me olvide las llaves o no sepa dónde dejé los lentes, por ejemplo, no pasa nada, pero yo sigo trabajando, sigo funcionando, no hay ningún problema, ¿no? En el estadio 2, ahí se llama ya un déficit cognitivo muy leve. Hay escalas, ¿no? Como el mini mental test que nos podríamos aplicar como médicos generales para este tipo de pacientitos, ¿no? Ahí hay como una clasificación dependiendo del puntaje que obtengan. Dice un deterioro cognitivo muy leve. Dice deterioro cognitivo asociado a la edad. Más de la mitad de la población mayor de 65 años presenta quejas subjetivas de fallos de memoria o de algún déficit de dificultad funcional. Aquí todavía sigue siendo normal, podríamos decir, este déficit muy leve, ¿no? A partir del estadio 3 ya hay problemas. Aquí ya los fallos, especialmente en memoria, son repetitivos. Ya no puede realizar funciones ejecutivas. Corroborado, la familia se da cuenta, ¿no? Ya no puede ir a pagar la luz, ya no sabe. O se llevó el dinero y no sabe qué hizo con el dinero. Estos pacientes generalmente no empeora, dice,
pero en otros el declive puede ser muy paulatino, ¿no? Y manifiestan síntomas de defensa, dicen un periodo de hasta 4 años, ¿ya? O sea, no es inmediato, ¿no? Pero aquí ya podemos darnos cuenta, la familia, especialmente los hijos, la hija se da cuenta, ¿qué le pasará? ¿Se está olvidando mucho? ¿O está muy repetitivo? ¿O a cada momento le repito las cosas porque me pregunta a cada momento? ¿Sí? Es muy sutil el cambio, ¿no? Fase 4, aquí está. El estadio 4 es el Alzheimer leve. Aquí hay problemas mayores todavía. El paciente ya se desorienta en el tiempo, ya no recuerda el día, el mes o el año. Hay mecanismos de negación. Y más generalmente la negación es un mecanismo de defensa porque él probablemente se da cuenta todavía que se está olvidando las cosas y esto le genera mucha ansiedad al viejito, al abuelito. Hay pérdida de la memoria reciente. Retiene poco al leer un párrafo. El lenguaje hay una alteración, ya no habla mucho, ha dejado de hablar, dice, hay denominación, empobrecimiento del lenguaje. Incapacidad para realizar tareas complejas, dinero, documentación, se le pierde la billetera, va, cobra el sueldo y regresa sin sueldo, que a veces pasa. Ya requiere supervisión de algunas actividades de la vida diaria, ¿no? Ya el pago de rentas, de asuntos en banco, etcétera, tiene que estar acompañado de una persona, ¿no? Sería la fase 4, el Alzheimer leve. La fase 5, el Alzheimer ya moderado. Aquí ya no se desorientan solo en tiempo, sino también en espacio. Aquí se pierden. No recuerdan, dice, el año exacto, suelen perderse. Es una o sea, ustedes hemos visto a veces en internet, en Facebook, pongan hojitas en los postes. Abuelito perdido y está en la fase 5, ¿no? No recuerdan hechos importantes de su vida diaria, la dirección, condiciones climáticas. Ya no solo está afectada la memoria reciente, sino también la memoria remota. Hay problemas de conducta, hay problemas emocionales, pueden moverse irritables, agresivos, pueden presentar ideas delirantes, alucinaciones. Y hay una dificultad marcada con su aseo, su limpieza, las actividades de la vida diaria totalmente disruptivas, ¿no? Entonces requieren ya un cuidado permanente de una persona que les acompañe. Esta es ya una fase 5, un Alzheimer moderado. Y la fase 6, que sería el grave, ¿no? Aquí sí ya no reconoce a familiares, sabe que tal vez hay algún vínculo con la familia, pero ya no reconocen hijos, hijas, nietos, una dependencia total de su cuidado personal, deja de hablar, dice pérdida de habilidades verbales, puede verbalizar pocas palabras o frases. Aquí aparece ya incontinencia urinaria y fecal, ya no retienen esfínteres y ya se pierde, perdido, ya no es consciente de los acontecimientos recientes, está perdido el abuelito ya. El cerebro ya no aparece, ya no parece capaz de decirle al cuerpo lo que debe hacer, ¿no? Es un Alzheimer grave, fase 6. Bueno, aquí vemos un cerebro enfermo, un cerebro con Alzheimer que ven que es una pasa totalmente sin corteza cerebral, chupado totalmente, ¿no? Y la fase 7, que ya es la fase terminal, ¿no? Yo sí he visto en algunos casos, ya el viejito queda totalmente inmóvil, mutismo absoluto, ya no puede tragar, inclusive va a requerir probablemente una sonda, una gastrostomía para la alimentación. Tiene múltiples problemas, se escaran, problemas respiratorios con neumonías que son las causas de la muerte. Aparecen inclusive reflejos primitivos como la succión, el chupeteo, por ejemplo, ¿no? La prensión, que esto ya se ve, es como que fuera un recién nacido en etapa de involución. Inclusive la posición, adoptan una posición fetal. Entonces sería ya el estadio 7, la fase terminal, que estaría cerca a la muerte del abuelito, ¿no? Eso en cuanto a las fases del Alzheimer. En cuanto a los síntomas, entonces decíamos, afecta a las 3 áreas del área cognitiva, en la parte funcional y la parte de conducta. Está clarísimo, creo, con lo que acabo de exponer. Esto es de la orientación, no quiero repetir esto. Lo que me interesa es que esto no, el tratamiento. Entonces, hay tratamientos de tipo farmacológico y no farmacológico. Probablemente ustedes no van a dar el tratamiento, porque si ya están sospechando en una demencia, el paciente debe ser referido al neurólogo o al psiquiatra si es que hay complicaciones de conducta, ¿no es cierto? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, depende en gran medida, dice, la causa que provoca la enfermedad.
Lo que se está utilizando actualmente son inhibidores de la colinesterasa, porque yo lo que les decía, parece que se encontraron niveles bajos de acetilcolina en pacientes con demencia, ¿no? Entonces tenemos la más conocida de estas, la ribastigmina, la lantamina, donepezilo, que pueden utilizarse. Lo que facilitan, dices, la comunicación neuronal equilibrando la cantidad de acetilcolina en el cerebro. En la demencia, como les decía, al parecer hay un déficit de acetilcolina a nivel cerebral, que sería una de las causas. Lo que hace es mantener mayores niveles de acetilcolina en la brecha sináptica y puede verse una leve mejoría o un estancamiento de la enfermedad. Suele administrarse para retrasar el curso de la enfermedad como tal, ¿no? Pero no se logra detener su evolución. En caso de que el abuelito esté con ideas delirantes, alucinaciones, hay que utilizar antipsicóticos. ¿Cuáles? La risperidona, la quetiapina, podríamos utilizar para que se tranquilice, deje de estar hablando incoherencias y no esté muy agresivo, ¿no? Esto ya el psiquiatra también colabora en esto. Y dentro del tratamiento no farmacológico, básicamente estaría lo que es la parte de estimulación, ¿no? Para mejorar la calidad de vida del enfermo y su familia cuando se puede hacerlo, ¿no? Estimular y mantener las capacidades mentales, evitar su desconexión con el entorno, fortalecer relaciones sociales. Hay escuelas de conducta, ¿no? Por ejemplo, en la Clínica Guadalupe hay una escuela de memoria donde van los viejitos, los abuelitos, gente que puede hacerlo, y va y está trabajando en la clínica de memoria desde las 8 hasta mediodía, por ejemplo. Y hacen varias actividades con otros abuelitos, ¿no? Pero es un poco costoso, no todos tienen alcance para esto, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas de estimulación cognitiva tenemos la estimulación cognitiva como tal, la orientación con la realidad, reminiscencia, terapia ocupacional, musicoterapia, arte terapia, el deporte también, cuando se pueda, ¿no? Y no haya problemas de discapacidad. Entonces, dentro de la estimulación cognitiva, obviamente se refiere a hacer ejercicios de tipo mental, resolver puzzles, resolver problemas simples, hacen actividades de rompecabezas, por ejemplo, ¿no? Eso pueden combinarse con la orientación de la realidad. Generalmente dice, aquí va a mejorar la calidad de vida en el sentido de que les ponen al día con la lectura del periódico del día, por ejemplo, las noticias actuales, se les pone al día en cuanto a las autoridades del gobierno, en qué país residen. Entonces, el objetivo es estimular porque el paciente se logre mantener el mayor tiempo posible con datos de sí mismo, su entorno y del momento actual, ¿sí? Entonces, le está dando estímulos referente a la realidad actual. Básicamente es eso. La reminiscencia, aquí se trabaja mucho con fotografías de su vida, se les pide que lleven fotografías desde que eran niños, de sus padres, de la familia, dice, consiste en el recuerdo sistemático de memorias antiguas, activación del pasado personal para potenciar su identidad y autoestima, ¿no? El conocimiento de la historia autobiográfica del paciente, datos personales, antecedentes de la familia, estudios, antecedentes laborales, aficiones e intereses actuales, ¿no? Cada una de estas terapias se puede aplicar dependiendo en un día una cosa, otro día otra cosa. Dentro de la terapia ocupacional obviamente hay muchas, ¿no? Dice, se trabaja en actividades productivas, a veces hacen trabajar con mullos, bordado, tejido, actividades lúdicas también, plastilina, actividades de la vida diaria. Entonces hay muchos abuelitos que todavía tienen mucha habilidad y pueden trabajar lo que es la parte de motricidad fina, básicamente, ¿no? Entonces se les mantiene ocupados. Eso es muy bueno. Muchos abuelitos se dedican a tejer, a coser, a bordar. En cuanto a la musicoterapia, obviamente implica varias áreas, ¿no? Es el área psicomotriz, porque pueden recibir clases de guitarra, de piano, dice tocar o manipular instrumentos, llevar el ritmo con las manos, cantar y bailar, o ponerle un disco, un CD de música antigua, ¿no? Dice, a través del recuerdo de melodías se estimula el lenguaje y la memoria. Se observa un cambio en el estado de ánimo, así como su conducta social, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Muchos abuelitos pertenecen a grupos de danza, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del 60 y piquito que había en Quito todavía? Creo que hay ese grupo y grupos de danza, de baile, que incluso participan hasta antes de la pandemia en lo que eran los famosos desfiles de la quiteñidad, ¿no? A eso se refiere, para mantenerlos activos y más ágiles, ¿no? La arteterapia está relacionada básicamente con la parte de pintura, el uso de motricidad fina con las manos, el utilizar
el barro, el utilizar quizás la plastilina, dice, el objetivo es, dice, que sea un hilo conductor de recuerdos, emociones con su mundo exterior, y se facilita la expresión y comunicación de aspectos internos del paciente a través de el arte, ¿no? El arte terapia, que sería la pintura, básicamente, ¿no? Y la plástica también. Y con el deporte que decíamos, básicamente, para estimular el área física, cognitiva y social. Aquí generalmente tiene que ser el cuidador o el instructor, una persona que conozca de la rama, no es nomás hacer cualquier ejercicio con pacientitos que pueden tener artrosis algún tiempo, entonces tiene que ser alguien que conozca. Y en lo posible, obviamente, tomando en cuenta el tipo de discapacidades que pueda presentar el abuelito, porque si no puede salir más con mucho dolor dependiendo del tipo de ejercicio que haga, ¿no? Pero también el objetivo es obviamente mantenerlo ágil y que no se presente anquilosis y esté totalmente discapacitado, ¿no? Ese es el objetivo, o que este tipo de anquilosis vaya disminuyendo o no sea un proceso muy rápido con el pasar de los meses y de los años. ¿Qué más? Básicamente, esto también me interesa que recuerden. Señales de alarma. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Dice. Señales de alarma de que algo no anda bien con nuestros abuelitos, ¿no? Entonces, es normal. Como decíamos en la clasificación de la enfermedad de Alzheimer, todos tenemos olvidos. Todos nos olvidamos. Pero ¿cuándo son estos olvidos alarmantes? Entonces, aquí está la respuesta. Dice, cuando estos olvidos interfieren en el desarrollo normal de la vida diaria del individuo y hay problemas en el desempeño de trabajo dentro o fuera de casa. Ahí hay problemas. Ahí debemos preocuparnos. ¿No? Se olvidó la cocina prendida y se quemó la casa. Uy, y no es la primera vez que está pasando, no, algo pasa, ¿no? Otro señal de alarma, una persona que lo pierde todo. Dice, una forma de valorar su importancia es intentar pensar hacia atrás, ¿no? Entonces, si es una persona que está olvidándose frecuentemente las cosas, hay que buscar, dice, tratar de ver el itinerario, decirle papá, mamá, a ver, ¿qué hizo usted previo a dejar las llaves? O previo a coger la billetera. Un itinerario siguiendo el objeto extraviado. Si no es capaz de deducir en qué lugar pudo haberlo dejado, habrá que preocuparse también, ¿no? La primera es olvidos frecuentes, una persona que lo pierde todo. Y dice, otra señal de alarma, no siempre lo más llamativo es la falta de memoria, lo que yo les decía al inicio, ¿no? No solo el olvidarse las cosas, puede haber también problemas de irritabilidad, cambio en el carácter, dice, mi abuelo está irascible, se ha puesto agresivo, mal genio, ya no sale, no habla. Esto también es bastante común. El abuelito sospecha de robo, que todo le roban, le están robando las cosas de la plata. Y el hecho de también mostrar un desinterés por cosas importantes que antes a él le llamaban mucho la atención, ¿no? Este desinterés puede causar el rechazo de la familia. ¿Sí? No siempre lo más llamativo es la falta de memoria, entonces aquí ingresaría lo que yo les decía, cambio en su forma de conducta y comportamiento. Obviamente también importante tomar en cuenta, dice también hay cambios en el área del lenguaje, ¿no? Dejan de hablar, el lenguaje se ha vuelto muy pobre, ya no puede escribir, ya no puede firmar. ¿Qué más? Y esto que sería gravísimo, se desorienta tanto en el tiempo como en el espacio. Ya no saben qué día, la fecha, la hora, no saben qué lugar está, se perdió la dirección, que es gravísimo porque se pierden, ¿no? Ese sería otro signo de alarma, ¿no? Disminución de su iniciativa, otra señal de alarma, evita el contacto social con otras personas. Se da cuenta de sus fallos, se angustia ante la imposibilidad de no controlar su vida como antes, así que para encubrirlos lo que se hace es aislarse, ¿no? El abuelito ya pasa encerrado, no quiere salir, no participa. Son señales de alarma. Otra señal de alarma. ¿Qué más? Negación y justificación de sus fallos también es una señal de alarma, ¿no? Que a veces se encubre, por más que le digamos, pero abuelito, se ha olvidado, él trata de justificar o rellenar esos vacíos. ¿Ok? Para terminar, dice, ¿qué debemos hacer? Ya sería un resumen, ¿no es cierto? Lo importante es mantenerle al abuelito activo, mantenerlo en programas de educación para adultos mayores, mantener en algún proyecto de deporte si es posible, evitar cuadros de depresión si es que le ven muy bajoneado, que le vea el psiquiatra a ver si va a requerir medicación para depresión,
controlar otras patologías como la hipertensión, obesidad, diabetes, porque esto puede empeorar el cuadro básicamente, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que estuvo bastante claro, no es una presentación no complicada. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a demencias, que es un recuerdo. Por favor, mi recomendación, esto tienen que seguir leyendo. Como decíamos, es una ayuda, no da más. Ustedes tienen que prepararse todo el año del internado para el examen de habilitación. Entonces, son tips que estamos dando para que recuerden y ustedes hagan el complemento cuando ya tengan tiempo en el internado y puedan repasar el resto de materias. No sé si tenemos alguna pregunta, doctores. ¿Está claro? Sí, Doc. Sí, doc. Sí, doc. ¿Seguro? ¿Cuántos Sí, estamos? doc. Está clarísimo. Una persona me falta, creo. Bueno, ya vamos a ver en el examen. No sé si pasamos ya a la valoración, doctores, si es que no hay preguntas. ¿Sí? Sí, Doc. A ver, déjenme ver. Son las, tengo en el reloj de mi computadora las 11:52. Déjenme ver, tendría que activar el examen. Voy a cerrar esto, espérenme unos segundos, vamos a ver cómo está lo del examen. A ver, el aula virtual OTE. Tienen 10 minutos, son 10 preguntas facilísimas referente a los temas que hemos visto. Doc, hay gente que aún no tiene acceso a la plataforma. ¿Quiénes? En mi caso yo, ¿Y por qué? ¿Qué También, pasó? porque no activan. No activan. por un Doc, problema la de plataforma la becas, Doc. universidad- Ajá, la plataforma de la universidad aún no está activada para algunos compañeros. Entonces no les puedo tomar. Ahora díganme cuándo pueden dar. Están tomando por Por Sócrates. Socrative, Doc. Uy, ahorita yo no voy a hacer ningún Sócrates, sabes que estoy a full. Está Pero cargada en podemos mi ver otro sistema. día para tomar por Socrative. No, No, no sé. El problema es que como yo trabajo, estoy a full. A ver, si no, la otra opción es hacerlo con las hojitas normales y daríamos, no sé, la próxima semana. Tenían que buscarme ustedes para que dé todo el grupo. No sé, conversen ustedes, porque si no, no puedo. ¿Cuántas personas no tienen acceso a la plataforma? Como medio curso, Doc. Al medio, entonces no puedo tomar así. De representante del curso, veamos cómo vamos hasta la próxima semana. Contáctate conmigo para tomar la valoración. Si no, me tocaría buscar, no, pues no, como es que no puedo buscar ni un aula, ¿no? Porque tiene que estar todo activo. ¿Ok? ¿Quién es representante? Entonces avísame la Recording in próxima semana a ver progress. cómo vamos a hacer. Porque no me han confirmado si tengo clases la próxima semana. Yo espero que hasta la próxima semana esto se solucione. Y veríamos cómo nos reunimos para tomar la evaluación. Doc, también otra opción sería poner las preguntas en un Word, porque así también nos toman. A veces Claro, hacerlo en Word. mandamos el correo. Ay, no, pero es que no, ahí no puedo mandarles individual, no. Tiene que estar todo el grupo. Ya, Doc. No, tiene que estar todo el grupo. ¿Ok? Sino qué linda cosa. Ahí me confirmas, veamos cómo vamos la próxima semana y vemos cuándo, pero no se me vayan a olvidar. Sí. No, Doc. Sí, Ok. yo estoy pendiente la próxima semana, si es que podemos dar la prueba y si ya regresamos, yo le aviso ahí. Sí, para ver qué día lo hacemos. Ya, Ya. muchísimas gracias. Entonces, con eso es todo. Repasen la materia, no está difícil. Así que nos veríamos la próxima semana. Listo, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Muchísimas gracias y buen día. Que pasen bien. Gracias, doc. Gracias.